me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Ha sido un fin de semana muy especial. Celebramos el cumpleaños de Ainara y aunque el día estuvo lluvioso, Paula y yo nos pusimos manos a la obra para prepararle una pequeña fiesta llena de cariño y de detalles. También fueron las fiestas de moros y cristianos de mi pequeña ciudad. Quería mostraros un poquito. Es una celebración que conmemora la historia entre las culturas árabes y cristianas. Y bueno, pues durante varios días las calles se llenan de desfiles, de música, de bandas, de trajes impresionantes y la verdad que muchísima emoción. Y para terminar la semana, ahora que ya todos duermen y la casa por fin está en silencio, he pensado voy a aprovechar este ratito para relajarme un poquito en la cocina. Me apetecía desconectar haciendo algo sencillo, así que voy a preparar un poco de queso y yogur griego. Así mañana ya lo tendremos listo para disfrutar. Ya veréis que son recetas súper fáciles de hacer y además son muy económicas. No hace falta complicarse ni usar ingredientes raros y la verdad es que quedan riquísimas. Yo las hago de una forma muy sencilla, sin yogurtera ni nada de eso. Quedaros y ya veréis lo fácil que es hacer yogur y queso en casa. Y lo primero que voy a hacer es el queso, bueno, pues porque necesita un poquito más de tiempo. Lo que he hecho ha sido poner a calentar 2 litros de leche entera con una cucharadita pequeña de sal. Y mientras se calienta voy a ir preparando todo lo que voy a necesitar. En momento la leche empieza a humear, simplemente añado 8 cucharadas de vinagre y le bajo el fuego a fuego lento para que la leche no quede pegada abajo. Mientras tanto voy a ir preparando el yogur, ya veréis qué fácil es y qué bien sale, incluso sin yogurtera. Simplemente lo que voy a hacer es poner en una tacita un yogur griego natural sin azúcar y mientras tanto pondré a calentar 1 litro de leche desnatada en un cazo. La leche para el yogur es importante que alcance una temperatura de unos 70 grados. Yo no tengo termómetro, así que uso mi termómetro manual, que es el dedo meñique. Para saber si la temperatura está ideal, simplemente hay que meter el dedo meñique y contar hasta 5.
Si puedes aguantar unos 5 o 6 segundos antes de tener que sacarlo porque quema, significa que la leche está a unos 70 grados, perfecta. Ya simplemente mezclo un poco de la leche que he calentado con el yogur, lo añado todo al cazo y ya lo único que me queda es ponerlo en un tupper. Necesito que el yogur no pierda calor, así que lo envuelvo con un paño, lo introduzco en una bolsa de plástico y yo en mi caso, bueno, pues lo pongo dentro del microondas o bueno, podéis introducirlo también en el horno si os viene mejor. Y bueno, la idea es que se mantenga calentito durante toda la noche. De esta manera vamos a conseguir que el yogur fermente despacito, consiguiendo esa textura cremosa y ese sabor suave. Además, bueno, pues así, bueno, ya sabéis que las bacterias buenas trabajan para que el yogur esté lleno de probióticos, que bueno, ya sabéis lo bueno que es y beneficiosos que son para la digestión. Una vez que la leche que estábamos preparando para el queso empiece a hervir, es momento de apartarlo del fuego y lo dejamos que repose unos 5 o 10 minutos. La idea es dejar que el suero y la cuajada se separen bien antes de empezar a escurrirlo. Y ya una vez bien escurrido el suero, solo nos queda ponerlo en una fuente de cristal para ir apretándolo un poquito y dándole forma de queso. Ya veis lo facilísimo que es, económico, pocos ingredientes y vamos, perfecto para hacerlo cualquiera en casa. Y mirad qué buena pinta, ya solo nos queda, bueno, pues guardarlo como mínimo unas 5 horas en la nevera. Con eso será suficiente. Nueva semana, volvemos a las rutinas y a las tareas y hoy tengo muchísimo trabajo por hacer. Comenzar una nueva semana siempre me hace pensar en lo importante que es encontrar un equilibrio. Bueno, pues las tareas de casa son parte de nuestra vida diaria y aunque a veces, pues sí, a veces nos pueden parecer pesadas, pues ya sabemos que es una forma de cuidar de nuestro hogar, pero igual o más importante es disfrutar de la familia, bueno, pues salir, reír y aprovechar esos momentos que hacen que todo valga la pena. Este fin de semana la verdad es que me lo he pasado tan bien
me ha recordado que aunque tengamos trabajo y responsabilidades, siempre hay que reservar un ratito para disfrutar y crear esos recuerdos juntos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar la semana con energía y con ganas. Y hoy, bueno, me he levantado a las 7 como de costumbre y después de preparar el desayuno a Ainara me he acordado de que hoy empezaba una hora más tarde. Así que bueno, pues me ha dado tiempo a desayunar tranquilamente y a recoger un poquito la casa. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora. Este fin de semana, la verdad, no he puesto muchas, así que tengo algo acumulado. Me voy a poner enseguida con ello. Empezaré con la ropa blanca, que es la que más necesitamos. Y bueno, pues intentaré recogerla lo antes posible en cuanto esté seca, porque también tengo otra de ropa negra para poner. Ya sabéis que no me gusta tener el cesto de la colada lleno. Prefiero mantenerlo al día para que no se me acumule. Mantener la ropa al día para que no se me acumule, bueno, pues a mí me ha enseñado algo importante. La constancia en las pequeñas tareas hace que todo sea mucho más fácil. Y bueno, pues esto no aplica solo a la colada, sino también a la vida. Si vamos atendiendo poco a poco lo que tenemos delante, no se va a convertir, no se nos convertirá en una carga inmensa y conseguiremos disfrutar pues más del tiempo, de la familia y al final pues de los momentos que realmente importan.
y ahora que las tareas principales ya están hechas, voy a descubrir lo que preparé anoche, que yo estoy deseándolo, estoy ansiosa por ver cómo ha quedado el queso y el yogur, así que bueno, pues vamos a verlo. Y no me digáis que no ha quedado maravillosamente bien con esta textura súper cremosa. Yo eso, bueno, pues lo he tenido unas 14 o 15 horas, ahora simplemente lo pondré en estos tarros de cristal, los dejaré en la nevera y ya podrán ir disfrutándolo cuando quieran. Ya veis, con tan solo 1 litro de leche y un yogur he conseguido hacer, bueno, 6 yogures y la verdad es que son bastante grandes porque estos tarros tienen bastante capacidad y además, bueno, pues el orgullo de saber que son caseros. El queso ha quedado también fantásticamente bien, la verdad es que está buenísimo. Ahora simplemente lo pongo en un platito, lo envolveré con film transparente y luego por la noche os enseñaré cómo lo preparo para comérnoslo. Y como aquí en casa no se para, o más bien yo no puedo parar, y aún me queda la mitad de la mañana, voy a aprovechar para sacar la máquina de vapor y limpiar el lavavajillas. A mí, bueno, los electrodomésticos estos más grandes me gusta limpiarlos aproximadamente pues cada 3 meses más o menos. Ya sabéis que yo me programo, ya os comenté que yo me programo mis tareas, tengo una lista de tareas que bueno, que hago todos los días, todas las semanas, todos los meses. Luego tengo programado también cada 3 meses y cada 6 meses. No os preocupéis porque estoy preparando una agenda para enseñaros cómo lo organizo, qué hago y en qué momento lo hago. En cuanto tenga la lista, la colgaré. Todavía no sé muy bien dónde, pero ya decidiré el mejor sitio para que podáis seguir mi rutina. Ya os enseñé en algún otro vídeo que a mí me gusta limpiar los aparatos grandes, los electrodomésticos grandes con la máquina de agua de vapor. La verdad es que me ahorra muchísimo tiempo y además me permite llegar a sitios donde con una bayeta normal no llego. Ya sabéis que el vapor tiene muchísimas ventajas, bueno, pues porque no solo limpia, sino que también ayuda a desinfectar y a eliminar los olores. Yo lo primero que hago es sacar las gomas y todo lo que pueda desmontar del lavavajillas. Bueno, esto me va a ayudar a limpiarlo bien por todos los rincones con mucha más comodidad y acabar antes.
Ahora simplemente friego todas las piezas pequeñas y las vuelvo a colocar en su sitio. Siempre, eso sí, os recomiendo fijaros bien en cómo estaban colocadas las gomas antes de sacarlas para luego poder ponerlas exactamente igual y evitar problemas. Y ya una vez que todo está limpio y colocado en su sitio, pongo una botellita de limpiador para lavavajillas y lo programo a una temperatura alta. Si tu lavavajillas tiene el botón de limpieza automática, es la mejor opción. Después solo queda dejar que haga su trabajo hasta el final. La lavadora ya ha terminado, así que voy a atenderla cuanto antes. Quiero que se seque rápido y como aún en estos días está haciendo calor y voy a aprovechar las mañanas de sol y así también podré lavar otra tanda de ropa negra y tenderla. Hoy para comer voy a preparar algo que en casa les encanta. Bueno, yo siempre intento variar porque, bueno, un día hago de olla y al siguiente preparo algo que les guste un poquito más, así no se aburren de la comida. Hoy he decidido hacer una tortilla de patatas y además ayer saqué del congelador unos calamares que tengo descongelándose en la nevera. Voy a preparar calamares a la romana, como los que solemos pedir en los bares. La verdad es que quedan espectaculares, así que si no los habéis probado os animo a hacerlo. Es una receta muy fácil y el resultado es delicioso porque es exactamente la forma en los que los preparan en muchos bares. Ya os comenté una vez que mi madre hace las tortillas más buenas del mundo. También os conté que ella solía hacer tortillas para un bar y la verdad es que yo intento prepararlas como ella, aunque es verdad que no sé si llego a conseguirlo. Este es el rebozado perfecto para los calamares, para que queden exactamente como en los bares. Simplemente, bueno, pues para medio kilo de calamares he puesto 6 cucharadas de harina de garbanzo,
3 cucharadas de harina normal y 1 cucharada y media de harina de maíz o bueno, o maicena, como queráis llamarla. La verdad es que este rebozado queda espectacular, crujiente y ligero. Y bueno, pues si no lo habéis probado todavía, os animo a hacerlo y me contáis qué tal. Los calamares los compro en bolsa, vienen congelados y estos en concreto ya vienen limpios y listos para usar. Así que me facilitan mucho el trabajo. ¿Recordáis la conserva de tomate que hice? Pues voy a aprovechar para abrir un bote y probarlos. Por eso me gusta hacer la conserva a trozos, porque luego puedo usar el tomate fácilmente. Bueno, lo pongo en un platito, le añado un poquito de pimienta, sal y si os gusta, pues también le podéis añadir un poquito de orégano o incluso ponerle un poquito de vinagre y la verdad que queda riquísimo. Y ahora sí vamos a darle un buen bocado a este manjar que, como yo digo, es un verdadero manjar de dioses. Y ya por la tarde, una vez que he sacado la máquina de vapor, yo aprovecho para darle un repaso rápido a la lavadora y a la secadora, que esto no me lleva mucho tiempo y bueno, que en un momentito lo tengo hecho. Para la lavadora y la secadora creo que la mejor opción también es limpiarla con la máquina de vapor. Porque bueno, pues como os he contado antes, me ayuda a desinfectar y a eliminar los olores. La verdad que desde que la uso, la ropa nunca me ha llegado a oler mal. Porque bueno, la máquina realmente me desinfecta y desodoriza. Además es rápido, práctico y bueno, me asegura que mis electrodomésticos estén siempre limpios y sin restos escondidos en rincones difíciles.
Ya sabéis también que en la lavadora es muy importante abrir el filtro porque siempre podemos encontrarnos con algún objeto escondido que pueda estropearla. Por eso, bueno, revisarlo, yo recomiendo que la reviséis de vez en cuando. Hacerlo no solo nos va a evitar problemas, sino que también ayuda a que nuestra lavadora nos dure muchísimo más tiempo y que funcione pues siempre de la mejor manera. Con el vapor, la verdad es que las gomas de la lavadora quedan impecables. No se me acumulan restos de suciedad y eso me ayuda a mantener la lavadora siempre limpia y en buen estado. También me ayuda a evitar malos olores y a prolongar la vida del electrodoméstico, algo que siempre agradecemos. Ahora simplemente fregamos los filtros y el cajón de la lavadora. La verdad es que el cajón casi nunca se ensucia porque bueno, pues antes cuando utilizaba suavizante normal siempre se acumulaban restos que me costaba mucho limpiar, pero bueno, desde hace unos años uso la mezcla de suavizante casero que preparo yo misma, que ya os he enseñado en algún otro vídeo. De todas formas ya sabéis que tenéis los ingredientes en la cajita de descripción. Pues desde entonces el cajón la verdad que siempre me sale prácticamente limpio y bueno, pues ese suavizante casero también me ayuda a que no se atasquen ni se queden restos pegados en los conductos de la lavadora. Ya por último colocamos cada cosa en su sitio y algo que no debemos olvidar es dejar tanto la secadora como la lavadora un poquito abiertas al terminar cada lavado. Esto va a evitar que se acumule humedad, también malos olores y sobre todo la aparición de moho. Me voy a despedir, pero antes quería enseñaros cómo preparo el queso. Simplemente le pongo un chorrito generoso de aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta negra y orégano. De verdad que esto está riquísimo, os invito a que lo probéis. Hoy nosotros para cenar lo voy a acompañar con un poquito de tortilla que ha sobrado de mediodía y con el tomate casero que también quedó algo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este día lleno de rutinas, de cuidados y de pequeños momentos que hacen la vida mucho más bonita. Me encanta compartirlo con vosotros y espero que también os inspire a disfrutar de lo sencillo. Que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.